Voz Cerca es un espacio creado para escuchar historias reales, historias que duelen, que transforman, pero que también sanan. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y es un giro diferente acerca de historias que vivimos las personas con las relaciones, con nuestro encuentro con el otro, y esta vez está centrado más sobre la salud y la importancia de consultar o entender en qué momento yo puedo consultar con un profesional idóneo, porque justamente la desinformación es tan amplia que terminamos haciendo estragos en la salud de nuestros niños e incluso de nosotros mismos. El día de hoy estamos con el doctor José. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Muchas Muy gracias por la bien. invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. El doctor es genetista y pediatra, y es muy importante este podcast porque existen miles de personas que nos están viendo y tienen dudas acerca de muchas situaciones, que no saben a dónde ir, no saben dónde consultar, para qué sirve la genética, en qué momento puedo consultar. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Sí, claro que sí. Mira, primero que todo, es importante aclarar, yo soy médico pediatra, soy magíster en genética y subespecialista en enfermedades raras y neurogenética. Esta parte de la neurogenética trata obviamente tanto pacientes con autismo, pacientes con trastornos del comportamiento, pacientes que tienen alguna alteración. Claro que la gran mayoría de síndromes genéticos tienen también un componente neurológico ahí secundario, y eso es lo más importante cuando a la hora de poder ofrecerle una explicación a estos tipos de pacientes. Muchas veces, por ejemplo, en los niños lo más común es que los padres comiencen a presenciar algún tipo de alteración, ya sea del comportamiento, lo comparan con los primos. Siempre nosotros decimos en pediatría que no es bueno comparar a nadie. No es bueno comparar a nadie con otra persona porque si bien existen unos tiempos establecidos entre más o menos, por ejemplo, caminar, uno dice, no, entre los 12 meses hasta el año y 2 meses, año y 3 meses más o menos, sería el plazo para un niño poder caminar. Pero ya cuando se extienden estos tiempos, ya algún trastorno estaba comenzando a acontecer. Y es ahí donde nosotros como pediatras, hablando desde la parte de pediatría, tenemos que comenzar a diferenciar si lo que tenemos podría ser algún comienzo de alguna enfermedad o el niño simplemente está faltando de estímulos. Claro que sí, de la mano de los psicólogos y de los neuropsicólogos nos ayudan a comprender si estamos ante una posible situación como la mencionada. Pero ya existen otros tipos de pacientes que ya son un poquito más difíciles, que son pacientes que no solamente tienen trastornos en el comportamiento, sino que se enferman mucho o que cada ratico lo hospitalizan por una cosa diferente o muchas infecciones de oído, porque no solamente es el paciente que, como yo les explico, el síndrome Down es una enfermedad que la puede diagnosticar cualquiera. Ya todos estamos acostumbrados a ver un paciente con la característica de los rasgos faciales del Down y sabemos que es un paciente que puede tener este síndrome, pero como este, hay aproximadamente unas 8.000 enfermedades raras de origen genético que pueden también llevar a algún trastorno, no solamente de la parte de la conducta, sino también de la parte inmunológica, de la parte nutricional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es un amplio margen para poder trabajar. Obviamente, cada paciente hay que saberlo diagnosticar normalmente, pero ante la sospecha de infecciones recurrentes, de un trastorno, de una alteración, de un comportamiento diferente, siempre es bueno buscar un profesional para saber si necesita valoración o no necesita algún estudio genético. A mí me encanta este espacio para poder hablar de la mano. Soy neuropsicóloga y mis remisiones, por ejemplo, a genética y neuropediatría, siempre son en la búsqueda de lo orgánico, de que me den una respuesta más allá de la conducta, pues cualitativa que yo estoy viendo. Pero también me he encontrado con escenarios donde muchos médicos no observan que pasa algo en el desarrollo de los niños, y llevo un proceso, por ejemplo, adelantado con una mamá que observamos que los hitos del desarrollo no están dentro de lo normotípico, el desarrollo psicomotor y el lenguaje, y llegan a neuropediatría o a genética diciendo, es que él va a hablar. Métalo, que seguro es muy mimado y tiene 3 años, pero eso no pasa nada. ¿Usted qué piensa de eso cuando nos encontramos este panorama?
que uno hace pues todo este engranaje y uno hace toda la evaluación y lleva de la mano a la mamá, listo, ya ahora vamos a enviar a genética, a neuropediatría, inclusive a psiquiatría con pruebas neuropsicológicas, desde lo cualitativo pasa esto, necesitamos descartar eso y nos generan un retroceso grandísimo en estos padres de familia. Te voy a responder eso desde varios aspectos. Primero que todo, estamos bajo un sistema de salud donde los pacientes ya no son pacientes, son mercancía. Entonces un paciente ya no es un paciente, es un cliente. Donde se venden los servicios de salud de 20 minutos, 15 minutos, cuántas historias no hay de la persona que va al control de la presión, ni siquiera le toman la presión y le formulan y siguiente paciente. Entonces, el empeoramiento de la atención en salud se viene tanto por las nuevas generaciones que están viviendo y están siendo formadas bajo estos pretextos, como también por ya sea leyes o negocios o todas estas partes que pues yo no manejo sinceramente porque no es mi campo. Ya comenzando desde ahí, ya sabemos que la humanización en los servicios de salud ha sido prácticamente nula en los últimos años. Y encontrar uno un profesional que le abra a uno el corazón, que sienta a la par del paciente, que le pueda entender tanto de la parte personal, humana como científica, en este momento ya es como encontrar un tesoro. Y yo siempre le digo a todos los papitos y a todas las mamitas, vea, si usted encuentra un buen psicólogo que se siente tranquilo y que está, quédese con él, porque pues, hay psicólogos de psicólogos. Pasa con los médicos, con los arquitectos, con los ingenieros, con toda la parte. En mi consulta hay algo que es muy común y es esa, digamos, ese peso que los padres llevan muchas veces cuando tienen un paciente con algún tipo de alteración. Claro, uno ve el síndrome del cuidador, ya en enfermedades muy crónicas, muy agudas, pero muchas veces los padres vienen más a mi consulta porque quieren buscar respuestas. Muchas veces las respuestas no son las más alentadoras, muchas veces son las mejores respuestas. Cada paciente es un mundo y eso depende y eso se explica todo en una consulta de genética que se hace parte del asesoramiento genético o aconsejamiento genético. Sin embargo, viene la parte humana. Es cuando los padres vienen con ese miedo de asumir y preguntarnos a nosotros como profesionales, ¿qué hice yo para que mi hijo naciera así? ¿Fue mi culpa? ¿Fue la culpa de mi esposo? ¿Fue la culpa de, no sé, una Coca-Cola que me tomé caliente en el segundo mes de gestación? Y por ejemplo, y hasta para hablar de eso hay que tener tacto, qué cosa que no hay en la actualidad. Porque nos enseñan del cuerpo humano, pero no nos enseñan a tratar con personas, con corazones, con sueños, con esperanzas. Y ahí también entra otro tema y es el jugar con las ilusiones del otro. Entonces, traen a un niño a consulta o una niña, tiene tal diagnóstico, pero tal doctor me dijo que si yo lo llevaba a este tratamiento que cuesta 300 millones de pesos, 500 millones de pesos, lo va a curar. Yo no te voy a... Yo creo que el podcast es más que todo para nosotros hablar, obviamente no de tratamiento ni no de terapias nuevas. Si las personas están interesadas podemos hacerlo, claro que sí. Pero mi punto de vista personal y humano es el siguiente. Esos casos que se ven muy comúnmente, pacientes, por ejemplo, con el azúcar, con la tiroides, con todo, que van donde una persona que impone las manos y le dice, estás curada de eso, se dan de tomar los medicamentos y después se mueren de un infarto, no es culpa del médico. Es que se dejan comprar por una idea irrisoria y un engaño, como tú estás diciendo. Pero sin embargo, si el paciente tiene un apoyo emocional en eso que él hace, que yo voy a la iglesia, que yo estoy en el grupo de oración, que yo hago gimnasio, hago yoga y el Dalai Lama me acoge, puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero no suspendan ni las terapias, hablando prácticamente del Claro. autismo, ni suspenda obviamente el tratamiento por neuropsicología, por neuropediatría, por genética, por psiquiatría en muchos casos. Hoy prácticamente estuve también hablando con una mamita que me decía de esas terapias que no están aprobadas. Para mí puede hacerlas siempre y cuando salvaguarde el bienestar del paciente, pero respetando también todas las terapias que sí están aprobadas. Claro, y el punto aquí también es que a veces queremos soluciones inmediatas, ¿no? Y hay condiciones que mejoran la calidad de vida,
pero no se elimina, porque no hablamos de enfermedad, sino de condiciones. Y tener esa humanidad dentro de la consulta es importante, pero también que los papás que tengan algún niño comprendan de que así estén habituados a ellos, algo está sucediendo y podemos hacer algo. Exactamente. Yo pienso que ahorita, aparte de hablar de niños, también los adultos, muchas veces que se habitúan a enfermarse cada rato, que ya tienen un dolor de espalda crónico y ha pasado por resonancia por todas las partes y nadie le da con el chiste, se habitúan a vivir con situaciones que son patológicas y que no son buenas para su vida. Y lo que tienen es eso, un diagnóstico genético que podría haberse resuelto con un buen abordaje y una buena historia clínica. Entonces, por ejemplo, no solamente son los niños que sufren y que los padres normalizan los síntomas patológicos, sino uno también en su afán de trabajar, de cumplir con sus obligaciones, de no faltar al colegio, en fin, todas las cosas las de adultos, las que el propio paciente normaliza sus síntomas, pero obviamente necesitan cura, necesitan valoración. Usted, doctor, ¿por qué considera que a la salud mental o a todo el proceso terapéutico se le resta importancia a, como por ejemplo, la estética? Le doy un ejemplo. Tengo que hacerme una cirugía plástica y cuesta 30 millones. Sí, me la hago, pero mi hijo, no sé, incluso yo misma, tengo una depresión mayor y digo, no, yo no voy a ir a una consulta que me cueste 100.000 pesos, pongámosle. Y se posterga y posterga todo el tema de salud mental, reconociendo que pues, la salud mental es el eje fundamental de todas nuestras acciones. Pero usted, ¿por qué considera que existe esa cultura? Hay, hay, hay dos culturas que responden a esta pregunta. La primera es lo que no se ve, no existe. Ahí lo mismo que tuve las personas con el super iPhone Pro 19 Max, con la cirugía plástica, pero no va donde el odontólogo porque pues no se está viendo el odontólogo y tiene la boca súper mal. Lo mismo pasa con la salud mental. Entonces, los pacientes menosprecian los sentimientos, las sensaciones, lo que viven. Uno no sabe porque uno no tiene como autodiagnosticarse algún trauma, alguna crisis que tuvo por alguna cosa. Y como la mente no se ve para la otra persona y uno no se la ve en un espejo, pues no existe. Y es un estigma social el segundo factor. Porque cuando uno le dice a un paciente, mire, yo creo que sería bueno hablar con un psicólogo, hablar con un psiquiatra, ya piensan que están locos. Y no es que estamos locos, es que la salud mental también hace parte del eje de nuestro cuerpo. Dado el caso está, por ejemplo, cuando uno, si alguien ha perdido un familiar o ha tenido un dolor inmenso, que un dolor no se siente, pero es algo que nos carcome, nos duele el pecho. Y hay pacientes que se enferman por el estrés. Todo eso puede pasar. También algo que usted dice que rescato, pero también eh, pongo ahí sobre la mesa es que muchas personas también buscan ayuda y se encuentran con respuestas que no son las más agradables con relación a salud mental. La calidad de la atención o apreciaciones, por ejemplo, que yo hago un juicio de valor sobre la vida del otro y termino también afectando mucho más a ese otro y hay una introversión sobre esas emociones. Es la humanización en el trato. Si bien un terapeuta cognitivo-conductual nos da unas pautas para poder manejar algún tipo de síntoma o crisis, pero en mi caso personal, por ejemplo, alguna vez tuve la necesidad de acudir con un terapeuta cognitivo-conductual que me decía que cuando tuviera algún tipo de pensamiento que generara en mí un sentimiento, me pellizcara. Y ese fue el tratamiento y la consulta. Entonces uno dice, no, o sea, Claro. hace más falta compromiso con la persona, no con lo que está en el libro. Es cierto, por ejemplo, como las terapias ABA, que son estigmatizadas porque evidentemente son modificación de conducta, pero estamos hablando de modificación de conducta en personas. Entonces, no, que amarrémoslo a, y sabemos que la modificación de conducta es en un ser humano que tiene unas sensaciones, unos sentimientos y es en pro de mejorar su calidad de vida, no de generar un trauma para que no haga una conducta. No, y por eso, por ejemplo, por eso cuando yo acepté la oportunidad de trabajar, cuando ustedes me invitaron y pudimos hablar, obviamente, encontrarse con profesionales como tú, encontrarse con instituciones como esta que tiene
terapia SABA, que tiene hidroterapia, que tiene todas las ramas del apoyo neurológico que uno necesita, neuropsicológico que uno necesita, es importante. Porque tú puedes tener la terapia ABA, la mejor del mundo, y la pagas en Estados Unidos. Pero si no le entiendes lo que la señora te dice, si la señora no tiene tacto para explicarte, la terapeuta no tiene tacto para explicarte ni amor con que transmitir el conocimiento, es como si uno no estuviera haciendo nada. Instituciones como esta tienen el tacto, tienen el amor, tienen el carisma, y uno ve la mejoría en los pacientes. Y por eso decía, cuando uno Mm. encuentra a alguien que lo entienda a uno como persona, es donde uno tiene que quedarse siempre. ¿Cuáles son las preocupaciones actuales con relación a sus pacientes? Que usted La, dice, yo estoy preocupado porque pasan cosas que no deberían estar pasando y todo el tiempo hablamos de esto en la consulta y es como si fueran recurrentes. las fake news. Yo pienso que las fake news es lo peor que le ha podido haber pasado en toda la historia actual. Las fake news, si bien nacieron hace muchos años, pero ganaron fuerza obviamente durante la pandemia. Y mitos urbanos, como por ejemplo que la vitamina C ayuda para la gripa. Y todo el mundo piensa que la vitamina C Ajá. quita la gripa directamente, hasta que las vacunas son las causantes de autismo. Han inundado las redes, perdón, y las redes sociales están inundadas de grupos, personas, eh, con no sé qué intenciones de desinformar. No sé tampoco qué ganan con ello, pero desafortunadamente el 95% de las consultas siempre hay un paciente que me pregunta por una fake news. Y eso no es malo, porque si el paciente me pregunta a mí como profesional actualizado, un profesional íntegro, que sé que eso es una fake news, entonces tengo que quitar esa desinformación e informar adecuadamente al paciente. Es mi deber. Peor fuera personas que obviamente creen en eso y quieren sobrepasar por encima de todo el mundo y no asisten a informarse con una persona que sí estudió y se preparó para todo eso. Claro. La genética también nos permite tener mejores elecciones en cuanto a nuestro deseo de tener hijos. ¿Esto cómo podría pasar? Si yo quiero tener un hijo, una hija, ¿qué debería hacer? Por ejemplo, el aconsejamiento genético no solamente va desde el diagnóstico de enfermedades, sino también la prevención de las mismas, ¿vale? Si bien nosotros desde el momento de la concepción ya nuestros genes se juegan a una forma aleatoria de composición, donde pueden quedar todas las palabras del libro de recetas de la vida bien escritas, como alguna palabra cambia azúcar por sal y se puede dañar todo. Ujú. Y para ello muchas veces cuando nosotros tenemos primero que todo un familiar con alguna enfermedad de características hereditarias llamada cáncer, llamada leucemia, llamada alguna convulsión de difícil manejo, autismo, malformaciones, cuando tenemos una familiar en nuestro círculo más cercano con alguna de estas alteraciones, debemos consultar con un genetista. Pero cuando también tenemos la duda de que no tengamos esa enfermedad, pero queremos saber si tenemos otras enfermedades que puedo heredárselas a mis hijos, también podemos consultar con un genetista. Porque existen ciertas enfermedades que si yo como mamá voy a tener un hijo y me encuentro con otra persona que tiene el mismo gen, mi hijo va a nacer con esa alteración. Y para ello nosotros trabajamos de la mano también de los ginecólogos con fertilización in vitro, que ellos son quienes nos colaboran cuando nosotros identificamos que hay una predisposición genética para cierto tipo de enfermedad, tanto el padre como la madre, y la probabilidad es bien alta que nuestro hijo nazca con eso, escoger el embrión que no lo tenga y que su mamá pueda tener un embarazo y pueda cumplir el sueño de ser mamá y puedan tener una familia. Entonces no solamente es ofrecer diagnóstico clínico, sino también llevar a que las personas cumplan sus sueños, Como la prevención de ciertas cosas o como la ciertas prevención. enfermedades hereditarias. Sí, claro, porque si, por ejemplo, si yo sé que mi papá murió joven del corazón, que yo tengo un tío que a los 40 años le dio un derrame, entonces yo tengo ya alteraciones cardiovasculares importantes en mi familia, en personas jóvenes, yo debería también de hacerme un estudio para saber si también tengo la posibilidad. Y tengo la posibilidad y soy diagnosticado con que soy portador de alguna alteración que me predisponga para eso,
cambio en el estilo de vida, hago ejercicio, dejo de comer chatarra, dejamos de fumar. Eso lo debería hacer todo el mundo, pero solamente es un ejemplo, ¿sale? ¿Qué tan frecuente es que las personas vayan a estas consultas? No es tan frecuente. Yo creo que hay que crear más, más énfasis, más conocimiento público sobre la necesidad de la valoración por un genetista. Porque en este momento las consultas que recibimos de otras especialidades o de medicina general, digamos, remisiones como tal a genética, son personas ya con malformaciones o cuadros ya muy graves. Pero si conseguimos diagnosticar los cuadros desde un principio o antes de que los síntomas clínicos ya no tengan medicina para que el paciente mejore, pues sería lo ideal. ¿Usted qué le diría, doctora, a una persona, a un familiar, a un hermano que nos está viendo y tiene la duda con relación a un familiar? Bueno, mira, es importante, primero que todo, buscar un buen grupo de apoyo. Eso es lo más importante. Cuando uno dice buscar un buen grupo de apoyo, porque si tú tienes la duda que te genera a ti sola, tú necesitas apoyarte en tu familia, en tus amigos, en el trabajo, cualquier cosa. Pero también un grupo de apoyo clínico que te ayude a solventar esas dudas. Si yo creo que mi hijo puede tener alguna enfermedad como un autismo, que es lo más común en este momento, pues yo debería buscar primero que todo una buena psicóloga, una buena neuropsicóloga y un buen pediatra para que me pueda ayudar a solventar esto. Pero no solamente el autismo, porque si yo también tengo la duda de que mi mamá murió con leucemia o de que mi papá tiene esto y yo quiero saber si lo voy a tener, también lo puedo hacer. O por el simplemente hecho que yo por ejemplo, si yo fuera mujer, yo como mujer quisiera saber si voy a tener cáncer de seno para hacer algún tipo de procedimiento de prevención, también lo pueden hacer. Entonces, ante cualquier duda importante o ante cualquier diagnóstico difícil o ante cualquier, digamos, histórico en tu familia, yo creo que lo primordial es buscar un grupo de apoyo que te pueda colaborar y venir a mi consulta que nosotros intentamos siempre dar la mejor atención. Doctor, le agradezco mucho por este espacio de construcción y también de aclarar que la importancia de la salud física y la salud mental tiene que estar organizada en un mismo profesional para brindar la mejor atención. Y una misma institución también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.